una de esas herramientas es el teorema del coseno. Vamos a ver en qué consiste. Primeramente, tenemos un triángulo que no es rectángulo, como ya dijimos, donde tenemos un lado e identificamos rápidamente un ángulo opuesto a ese lado. Tenemos el lado A y acá tengo el ángulo A. Bien, vamos a ver. Voy a marcar otro lado cualquiera. Voy a marcar ese lado. Voy a llamar el lado B. Y tendrá acá un ángulo B. También es posible que tengamos otro lado acá, que llamaré lado C, que tiene un ángulo opuesto, que voy a llamar ángulo C. Con estas indicaciones, el teorema del coseno puede ser explicado de la siguiente manera. Si yo quisiera calcular el lado A, por ejemplo, tendría que tener en cuenta o tendría que tener como datos el lado B y el lado C y el ángulo que está entre ellos dos. En este caso, el ángulo comprendido entre estos dos lados es el ángulo A. Repito, tenemos que tener así como una especie de compás. Fíjense, si yo dibujase un compás, dibujaría así con una cosita ahí. Bueno, yo tengo que tener dos lados conocidos y el ángulo comprendido entre esos dos lados también debe ser conocido. De esta manera puedo conocer el lado opuesto al ángulo A. Vamos a escribir la fórmula más fácilmente. Por ejemplo, si quiero calcular el lado A, yo diría A es igual a la raíz cuadrada de el lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado menos 2 veces, o sea 2 por B por C. Esto lo colocamos siempre porque es parte de la fórmula del teorema del coseno. Y todo eso multiplicamos por el coseno del ángulo que está opuesto, al lado A que estoy calculando. En este caso sería el coseno del ángulo A. Bien, puede sonar un poco confuso. Vamos a intentar calcular el lado B, este lado. Recuerden que para calcular el lado B necesito tener los dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Entre este lado y este lado tengo ese ángulo que se forma justamente con esos dos lados. Vamos a ver, yo quiero calcular B, por lo tanto tendrá que ser A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces AC por el coseno del ángulo opuesto a B, sería el ángulo B. Vamos a ver si quisiese calcular el lado C, sería así. Lado C está acá, por lo tanto necesito conocer estos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Sería entonces A al cuadrado más B al cuadrado. Un pequeño ejercicio en donde me dan como dato el ángulo A, el lado C y el lado B. Y me proponen calcular el lado A. Es decir, ¿qué es lo que tengo? Tengo esto, tengo este lado y tengo este ángulo. Muy bien, tengo los dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Y me piden averiguar ese lado. Muy bien, entonces
¿Cómo sería? Bueno, ya teníamos la fórmula que habíamos visto anteriormente, pero la vamos a volver a escribir para practicar. Si deseo calcular el lado A, escribiría A es igual a la raíz cuadrada de uno de los lados, B al cuadrado, más el otro lado al cuadrado, menos 2 veces B por C, por el coseno del ángulo opuesto al lado. Este es el lado, el ángulo opuesto es este, que es el ángulo A mayúscula. Muy bien. Simplemente me queda por reemplazar. Video y obtengo 10.58 y ese es el valor de el lado A.